¿Cómo gané mi primer millón? Memorias de un millonario, by Dropper TV. Introducción. En este volumen encontrarás el relato de uno de los hombres más ricos y poderosos de todo el mundo, creador de un emporio financiero. California Sunkist te revelará cómo ganó su primer $1,000,000 y te demuestra que tú también puedes lograrlo. Tú te sabes un pobre diablo, un mequetrefe, un mediocre, un mamarracho, en fin, un donadie. Pero no por ello tienes que seguir siéndolo o seguir creyéndolo. Porque quizá no llegues al extremo de saberte un donadie, pero quizá solo lo creas. O en el mejor de los casos, ni te creas, ni seas un pobre infeliz, sino todo lo contrario. De cualquier forma, en este volumen te mostraré cómo yo, siendo en verdad un mequetrefe, logré ser un millonario. Hoy puedo decir con orgullo que soy poseedor de una gran fortuna. Soy poseedor de innumerables bienes y cuantiosas posesiones, además de tener una cuenta bien gorda en el banco. Soy reconocido ampliamente en toda la comunidad del condado de Wayne, pero lo que quiero compartir contigo es la forma en la que logré amasar mi primer $1,000,000 a la escasa edad de 20 años. Es cierto que otros a esa edad ya son millonarios, pero son millones heredados, lo cual no es lo mismo que ganarlos. En estas páginas te diré cómo gané mi primer $1,000,000. California Sunkist. Breve historia de California Sunkist. California Sunkist nació en una tarde lluviosa y borrascosa, hijo de la irlandesa Maria Lemon y el inglés Robbie Hearn, colonos allegados a las tierras doradas de California, USA. En esa tarde borrascosa vio la luz por primera vez California Sunkist en su sucia covacha de madera fabricada por su padre. Creció junto con sus 12 hermanos en la más brutal de las miserias. Aún así, el viejo inglés Robbie Hearn se las arregló para que California siguiera sus estudios. El nombre que recibió fue debido a que, como había nacido en una tarde tan gris y tan triste, sus padres quisieron de alguna forma borrar el posible estigma de una vida gris y miserable. Por ello lo llamaron California, en honor a la ciudad de su origen, y Sunkist, porque era un beso de sol. Aún así, California Sunkist probó el sabor de la miseria y de la desolación. Hoy es dueño de grandes consorcios industriales y se cuenta entre los hombres más ricos y poderosos de todo el mundo. Sigamos pues la historia de este singular y legendario personaje. Primer paso: deshazte de lo que no te sirve. De alguna forma, sabía yo desde pequeño lo que quería ser. Y lo que quería hacer era bien simple: salir de la pobreza. Luego entonces ya sabía yo lo que quería, lo cual es importante, porque hay quienes aun cuando ya son viejos todavía no saben lo que quieren, y esto es el motivo principal de su fracaso en la vida. Pero como decía a temprana edad, yo ya sabía lo que quería, ahora solo me faltaba saber cómo, porque saber que se quiere salir de la pobreza está magnífico. El problema es cómo. Desde pequeño algo me dijo que el primer paso que debería yo dar era deshacerme de todo lo que no me sirviera. Pero yo creo que es menester que lo aclare y lo explique para que se pueda entender de una forma más precisa. Cuando estoy diciendo deshacerte de todo lo que no te sirve, me estoy refiriendo a todo lo que no me sirve para abandonar la pobreza. Y hablo de lo material y de lo abstracto. Por ello, aun cuando vivía yo en la miseria junto a mis padres y a mis 12 hermanos, lo primero que hice fue deshacerme de mi pantalón. Sí, ya sé, suena ridículo, pero así fue. Pues mi viejo pantalón, raído y sucio, era la viva
imagen de la miseria y de la pobreza. No anduve encuerado, sino que adquirí un pantalón nuevo en la vieja tienda de enseres del taimado Joe, a cambio de repartir los productos durante un día. Pude haber pedido dulces o cualquier otra cosa que tanto gusta a los niños, pero no. A mí lo que me importaba de momento era dejar de parecer mendigo. Y sí, lo logré, pues al cabo de 20 días había yo cambiado mis zapatos, una chaqueta y una camisa nuevas por mi trabajo. Todo ello me quitó la apariencia de miserable, aun cuando lo seguía haciendo. No, tampoco me preocupó como otros de llevar dinero a casa, pues pienso que el que ayuda con dinero hace mal, pues es como dar pescado al pescador en vez de enseñarlo a pescar. De tal forma que ahora yo lucía como un burgués, porque es lo cierto que en ese momento pensé, y lo sigo pensando ahora, que lo más importante para llegar a ser alguien es parecerlo, pues una vez que lo pareces, la gente comienza a creerlo, pero lo más importante, lo empiezas a creer tú. De tal forma que con mi nuevo vestuario, no tan solo no parecía yo un mendigo, sino que yo mismo no creía que fuera un mendigo. Lo único que me devolvía a la realidad era llegar a casa y contemplar a mis dos hermanos hambrientos y a mis padres llenos de necesidad. Cuando tuve 15 años y estuve listo para asistir a la high school, decidí deshacerme de otra cosa, mi familia. Cualquiera diría que eso es una infamia, que eso es una aberración, y quizá lo era. Pero una familia de 12 hambrientos hermanos y 2 sufridos padres en nada me ayudaban para salir de la pobreza. Y mi trabajo en la tienda de enseres del viejo yo no los ayudaba a ellos tampoco. Así que dije a mi padre, me marcho a la ciudad, ahí cursaré high school. Mi padre me dijo que él no tenía recursos para sostener mi sueño, y sin embargo el viejo hizo lo que pudo mandándome una raquítica mesada para lo más indispensable. Cuando salí de casa dejé todo, absolutamente todo. Dejé de lado todo sentimiento endeble, remordimiento, pesar, nostalgia. También dejé mi cepillo de dientes, mis viejos cuadernos y mi inseparable radio de transistores. No quería llevar conmigo absolutamente nada que me ligara a la vida miserable que hasta hoy había llevado. Cualquiera diría que mi actitud era una actitud rebelde, ingrata, desarmada y muchas cosas más, y sin embargo lo era. Pero ¿qué más da? Si quieres hacer una torta de huevos, debes quebrar necesariamente los huevos, y yo estaba dispuesto a hacerme una suculenta torta. Había yo dado un gran paso, separar de mi familia, y no es que no los amara, al contrario, y al hacerlo simplemente me sentía renovado. Sabía exactamente lo que quería en la vida, ya lo dije. Ahora solo me falta saber cómo realizar mi anhelo de salir de la miseria y la pobreza. Estando en la ciudad, ya inscrito en high school, mi pobreza no amainaba, pues los gastos eran enormes y la raquítica pensión de mi padre no alcanzaba para maldita la cosa. Fui a parar a un mísero hospedaje de estudiantes, donde todos tenían el mismo problema que yo, carencia y estrechez. En una ocasión en que me hallaba yo en clase de matemáticas, la profesora daba una cátedra de álgebra y logaritmos. Me levanté de mi asiento y pedí la palabra alzando la mano. La profesora me apuntó con la batuta dándome así la ocasión de hablar. Yo le dije, con todo respeto, señorita profesora, en la vida práctica, ¿para qué me puede servir a mí saber álgebra y logaritmos? La profesora me miró un tanto confusa, sin saber a ciencia cierta qué responder, y me dijo, bueno, el álgebra y los logaritmos
son complemento de las matemáticas. Y después le dije, ok, profesora, sin embargo, yo no le estoy preguntando lo que son, sino en qué me pueden servir para la vida práctica. Bueno, dijo la profesora, si usted desea seguir una carrera de astrónomo, matemático o científico, le serán de gran ayuda. Pero, espeté, ¿a un ser común y corriente? ¿No le basta acaso con saber contar cuánto es 1 más 1? Es decir, saber solo sumar, restar, dividir y multiplicar. Pues pienso que sí, sin embargo la cultura en general es imprescindible. De acuerdo, le dije a la maestra, y sin embargo una última pregunta. Si yo deseo dedicarme al arte, ¿me sirve todo eso? No, respondió la maestra contundentemente. Había yo llegado a una conclusión. ¿Por qué una gran cantidad de chicos pierden años preciosos de su vida estudiando cosas que no les sirven para nada? No, respondió la maestra contundentemente. Había yo llegado a una conclusión. ¿Por qué una gran cantidad de chicos pierden años preciosos de sus vidas estudiando cosas que no les sirven para nada? No es que diga yo que la educación, la cultura y el aprendizaje en general no sirvan para nada, sino que la cultura en general se puede aprender en las bibliotecas, incluso con una educación lírica, empírica y personal. Quizá esto se aplica porque la gran cantidad de chicos no saben exactamente lo que quieren, y mientras lo saben, lo mejor es embutirles una buena cantidad de información. Pero yo sí sabía lo que quería, y luego entonces mandé al diablo y de tajo ese mismo día mi matrícula en high school. Porque pienso que si un chico sabe lo que quiere, y lo que quiere es ser un médico, un ingeniero o un arquitecto, ok, que se meta entonces toda esa pana que enseña el sistema, pues finalmente de algo les ha de servir. Sin embargo, para lo que yo perseguía, simplemente llegar a la conclusión de que saber de álgebra, logaritmos, historia de los Estados Unidos y demás simplemente no me servía para nada. Y como dije al principio, lo importante es deshacerse de lo que no sirve. La próxima mesada de mi abnegado padre la utilicé de la forma más sabia que se puedan imaginar. Ya no necesitaba pagar colegio ni comprar libros o cuadernos, pues mi decisión definitiva era abandonar los estudios. Luego entonces le invertí en mí. ¿Qué? ¿Suena locura? Pero como digo, para lograr ser lo que anhelas, lo primero es parecerlo, pues así comienzas a creerlo, de tal forma que invertí el dinero en un buen corte de pelo, un tratamiento, un manicure, un pedicure y un traje elegante y formal, rematado desde luego, por un par de calzados de la mejor calidad. Cualquiera que me viese por la calle no pensaría que fuese yo un rústico pueblerino, sino un hombre corrido y de mundo a pesar de mis 17 años. Y hete aquí que cuando llegué a la mísera posada de estudiantes, todos mis desarrapados colegas se fueron de espaldas, no podían creerlo. Me invitaban a pasar la tarde en la fuente de sodas de la 7ª Avenida, y en esos momentos tuve una clarividencia. ¿Qué beneficio podía yo sacar de mi amistad con aquellos pobres miserables? Y la respuesta me vino clara: nada. ¿Por qué debía yo entonces beneficiarlos con mi amistad? Decidí en esos momentos no volver a la fuente de sodas de la 7ª Avenida con ellos nunca más. Una cosa más que abandonaba por inútil, y claro, a partir de entonces solo los veía por necesidad, cuando llegaba yo a descansar por las noches, pero jamás volví a tener amistad con ellos. Como digo, la mesada de mi padre la utilizaba en enseres y cosas que me hacían parecer de otra clase, y me sentía bastante bien. Y obviamente el pobre viejo Robbie Hare me mandaba cartas diciéndome lo orgulloso que se sentía de su muchacho por ser independiente y por llevar la mirada de llegar a ser un profesionista.
Me estimulaba a que siguiera estudiando con ahínco y todo eso que un buen padre quiere para sus hijos. Remordimientos yo, para nada, pues sabía yo que iba por el camino correcto. ¿Y cómo podía yo pensar de esa manera actuando como actuaba? Pues era verdad, ya que yo no hacía mal a nadie con mi comportamiento. No traficaba con drogas, no robaba, ni asaltaba a nadie, ni era yo un vicioso o vago. Yo utilizaba mi tiempo en la biblioteca metiéndome en mi mente cultura de todo género, pues sabía que un buen día la habría de utilizar y necesitar. Que si no era lo mismo que estar en la high school, por supuesto que no, porque en el sistema recibes una educación tendiente a formarte como engrane el mismo, o sea, como un soldado del sistema. Recibes, por así decirlo, una educación técnica informal para capacitarte para un trabajo determinado. La cultura es otra cosa, es una educación, sí, pero no para capacitarte para un trabajo en particular, sino para ayudarte a ser mejor a nivel personal, para autosuperarte, para entender a los demás y sobre todo para lograr sacar provecho de ti mismo. Luego entonces, para mí era más importante saber lo que pensaba Aristóteles en su tiempo que la cibernética o la cuántica, aunque no por ello de vez en cuando les daba una pasada. Pero digo que para mí era más importante saber sobre sitios remotos como Roma, Singapur o Londres, sus costumbres, sus formas de vestir y de actuar y en fin. Me gustaba también todo lo relacionado al refinamiento de los modales. Pero bueno, con todo y todo aún yo estaba pobre. Muy bien vestido, muy refinado, muy culto, pero sin un céntimo en el bolsillo. Sabía pues que me gustaba la buena vida, pero aún no sabía de qué manera me la podía yo proporcionar. Cierto que lo que me había ayudado hasta entonces era mi vieja máxima de abandonar cualquier cosa que no me sirviera para nada, pero aún no sabía hacia dónde dirigir mi camino. Fue una noche en que cavilaba recostado en mi camastro en miserable hospedaje de estudiantes cuando tuve un pensamiento claro, un pensamiento límpido y veraz. Si una de las partes importantes para conseguir todo lo que anhelas es deshacerte de todo lo que no te sirve, luego entonces la otra parte es allegarte a todo lo que te pueda ser de utilidad. Y ahí estaba la sabia solución, como siempre, delante de las narices, sin que nadie la pueda ver.